En Australia, 200 millones de conejos convirtió el verde en desierto. En África, el jacinto de agua ahogó el lago Victoria y mató a su pesca. En Florida, las pitones devoran cocodrilos. En Colombia, el rétamo espinoso entierra a los frailejones. El planeta está siendo invadido, pero ninguna invasión es tan extraña como esta. 4 hipopótamos africanos que se volvieron 200 sueltos en el río Magdalena. El capricho de un narcotraficante, la pesadilla ecológica de un país. Bienvenidos a Altavoz Noticias. Hoy, el capricho que se volvió una pesadilla. Corría la década de 1980. Pablo Escobar, en el apogeo de su poder, construyó un zoológico privado en su hacienda Nápoles, en Puerto Triunfo, Antioquia. Trajo 4 hipopótamos, 3 hembras y un macho. Era un símbolo de riqueza y dominio. En 1993, Escobar murió. La hacienda quedó abandonada. La mayoría de animales fueron reubicados, pero los hipopótamos no. Eran demasiado grandes, demasiado pesados, demasiado costosos de mover, así que se quedaron. Primero pasaron desapercibidos, luego escaparon del recinto, después cruzaron el río Magdalena y hoy lo que parecía un hecho aislado es una de las invasiones biológicas más grandes de la historia del país. En 1993, 4 hipopótamos, en 2022, 169. En 2026, más de 200. Proyección para el 2030 serían 500. Para el 2035, 1000. Para el 2060, más de 1300 hipopótamos. ¿Por qué tanto crecimiento? En Colombia no tienen depredadores naturales. Cuando una especie invasora animal llega a un ecosistema y no existe ese control natural, lo que va a pasar es que la población va a aumentar. Un hipopótamo adulto aproximadamente está consumiendo 50 kilos de pasto por noche. ¿Y qué pasa con sus heces? Genera una contaminación y está generando que muchos peces también estén muriendo. Hay un desplazamiento de las especies nativas. Está la nutria, el manatí y el venado. Las pitones birmanas en Florida, introducidas por dueños de mascotas que las liberaron en los Everglades, devoran cocodrilos jóvenes, ciervos y hasta linces. En 2023, una competencia logró cazar 200 solo en 10 días. Pero no solo los animales invaden, las plantas también. Tomemos el jacinto de agua o lirio acuático, donde es originario en la cuenca del Amazonas, pero fue llevado a otros continentes como planta ornamental. En el lago Victoria, en África, el lirio acuático redujo la pesca, afectó el transporte y costó millones de dólares en control. Más cerca, el rétamo espinoso en Colombia. Llegó como planta ornamental desde Europa. Hoy invade páramos y bosques altoandinos. Desplaza especies nativas como el frailejón, altera el ciclo del agua, aumenta el riesgo de incendios y las autoridades han gastado miles de millones en su erradicación manual. Miremos otro caso. En 1859, en Australia, un inglés liberó 24 conejos para cazarlos. Hoy son más de 200 millones, destruyen cultivos, erosionan el suelo y llevaron al borde de la extinción a especies nativas como el bibli. Comparar un hipopótamo con una planta no es justo. Las plantas no sienten, no crían a sus hijos y no tienen emociones. Un hipopótamo sí. No estoy diciendo que no haya que controlarlos. Estoy diciendo que merecen métodos distintos a una planta, arrancarla o un animal con un sistema nervioso central. Como animalista defiendo las soluciones con empatía y respeto por la vida animal. Los hipopótamos no son el problema, son consecuencias de malas decisiones de los humanos. La rana toro en Colombia fue introducida para criaderos y escapó. Hoy depreda ranas nativas en peligro de extinción. ¿Qué hacen las autoridades? La capturan y la sacrifican. No hay protestas. Otro, el caracol gigante africano. Llegó como mascota o para consumo. Y cuando lo encuentran, lo eliminan. Nadie pide esterilización para caracoles. Hemos recorrido el mundo viendo qué hacen otros países con sus especies invasivas. Animales como conejos, serpientes, pitones, plantas como el jacinto de agua, el kudzu y el rétamo espinoso. En todos estos casos la respuesta fue contundente: control, erradicación. Pero con los hipopótamos de Pablo Escobar algo nos frena. Ahora hagamos una última similitud, la más incómoda. Pensemos en el ser humano. Nosotros somos la especie invasiva más destructiva del planeta. Talamos bosques, desviamos ríos, extinguimos especies. ¿Y qué hacemos con nosotros mismos? No nos aplicamos eutanasia, nos damos segundas oportunidades. En el Altavoz Noticias creemos que la ciencia y la compasión no son enemigas. Apoyamos el control poblacional urgente, pero no como primera opción, sino como último recurso. Porque si nosotros merecemos otra oportunidad,
Ellos también. Y les dejamos una última pregunta. Si los humanos somos la especie invasiva más dañina del planeta, pero decidimos no eliminarnos y al mismo tiempo arrancamos plantas invasoras sin remordimiento y sacrificamos animales invasivos pequeños sin debate, ¿dónde trazamos la raya? ¿Qué decide qué especie vive o cuál muere? ¿El tamaño, la ternura o acaso el poder de decidir siempre lo tiene el más fuerte, aunque haya sido el que causó el problema? En el Altavoz Noticias reportaje, el capricho que se volvió pesadilla.